Bueno, vamos empezando, no sé cuánto. El que ingrese, bueno, ya se, se te irá uniendo. Yo ya lo iré haciendo ingresar. Bien, a ver, primero me gustaría, este, para enganchar la última clase, me gustaría entonces, a ver, hagamos un repaso. Entonces, a ver, eh, entonces quedamos que los termotanques se lo orientan hacia el norte. ¿M? Eso, la razón es debido a que nosotros nos encontramos en el hemisferio sur. El Ecuador es una línea imaginaria que divide la Tierra en dos partes. Y las personas que viven en el hemisferio sur tienen que orientar, o sea, si el que quiera aprovechar la energía solar va a tener que orientarlo en dirección norte, debido al movimiento que realiza el Sol en nuestro hemisferio. ¿M? Las personas que viven en el hemisferio norte hacen al revés. Ellos tienen que orientar en dirección sur, ¿sí? También porque ellos lo ven al sol, la trayectoria solar para ellos es diferente, o sea, apuntaría al sur. O sea, le aclaro esto por el tema de que, o sea, debido a las redes, ahora cualquier persona puede ingresar a las redes y hay muchas personas que suben cómo instalan los termotanques. Y si ustedes se ponen a verlo, está bien que lo vean. El problema es si la persona que está haciendo ese video es del norte o del sur, hemisferio norte o hemisferio sur, porque si no le va a estar dando mal la ubicación. Para ellos está bien, nosotros estamos en el hemisferio opuesto, por eso es muy importante para evitar problemas, ¿no? Si no, no le va a funcionar el termotanque. Bien, ¿qué otra cosa? Bueno, entonces el termotanque, acá tenemos un termotanque, este sería el caso de un termotanque de tubo de vacío. ¿M? Posee el acumulador en la parte de arriba. ¿M? Ese acumulador, como les decía, tiene una aislación, o sea, tiene un recubrimiento. ¿M? O sea, la idea es que el acumulador acumule y mantenga la temperatura del agua caliente. ¿M? Una vez que yo ya la calenté en los tubos, se calienta el agua, sube al acumulador y se mantenga. Digamos que sería más o menos como un termo, ¿no? Ese acumulador que me mantenga el agua caliente hasta que yo la pueda utilizar, ¿sí? Digamos que esa sería la idea. ¿M? Eh, bien, posee aislaciones, tiene sus recubrimientos eh, de acero inoxidable, no sé, depende del tipo de equipo que sea, va a tener distintos materiales con los que va a estar fabricado. ¿M? En la entrada del agua fría se hace por la parte superior. ¿M? Tiene, ¿ve? Un aislamiento de poliuretano. ¿M? Aislamiento. ¿M? Tiene aislamiento de poliuretano, tiene un tanque interno donde el agua ingresa por la parte superior y sale por la parte de abajo. ¿M? Al lado de la salida del agua caliente tiene una resistencia eléctrica. Yo a ustedes les comentaba la vez pasada de que estos sistemas, estos equipos, se lo hacen de forma híbrida. ¿Qué quiere decir eso? Que el termotanque funciona, como es un termotanque solar, funciona mientras existe el sol. ¿M? Pero hay días en que puede amanecer nublado. En ese caso, si bien la radiación solar o sea, pasa, pero no alcanzaría a calentar el agua. ¿M? Para poderla utilizar para bañarnos, por ejemplo. ¿M?
Muy buen día para los que recién están ingresando. Bien, este, entonces, les decía que, bueno, esto es un sistema híbrido. ¿M? Entonces, cuando está nublado, sí o sí yo necesito conectarlo a la red eléctrica. ¿M? Por eso posee en la parte de abajo una resistencia eléctrica. ¿M? Ahora bien, ustedes dirán, pero entonces, ¿de qué sirve tener un termotanque si yo voy a estar usando energía eléctrica de la red para calentar el agua? Eso es para los días en que amanece nublado. ¿M? Este, por ejemplo, o sea, yo dicto clase en Abrapampa y, o sea, ahí los días que amanecen nublados son muy raros. O sea, se nubla en el peor de los casos se nubla un día, pero al otro día ya está el sol radiante de nuevo. No es así, por ejemplo, en San Salvador o en Salta, que sí hay varios días nublados, pero según este, el servicio de meteorología, generalmente esto se ingresa, se ingresa, buen día para los que están ingresando. em, el, De 365 días que tiene el año, en el peor de los casos, 30 días van a ser nublados. El resto de los días, o sea, a medida que vamos subiendo más a la zona de la Puna, los días nublados son menores. ¿M? No, no hay muchos días nublados. No es así el caso, por ejemplo, de que le decían San Salvador o Salta. A medida que vamos bajando, duran más días los nublados. Eh, O sea, sigue siendo rentable el instalar un sistema esto si tengo 300 días del año, tengo sol radiante. ¿M? 30 días que están nublados, bueno, tendré que usar la resistencia, no queda otra. O también, ahora que está todo el sistema climático está dado vuelta, puede ser que sean más días, más de 30 días, pero sigue siendo rentable. ¿M? Eh, ¿Qué otra cosa más? Bueno, tiene una resistencia eléctrica, están los soportes, existen un protector para la base, ¿m? Están los tubos de vacío y tiene unos protectores de silicona, ¿m? Tiene protectores de silicona. ¿Qué otra cosa más? Bueno, yo creo que con eso, los tubos de vacío, bueno, a ver, recordemos a ver cómo funcionaba, por si todavía le quedan dudas. Entonces, ¿cómo funcionaba esto? Entonces, lo que no veo es este tubo de venteo en este dibujo, ¿no? A ver, si no, no lo veo. ¿Mm? En este caso, yo no veo el tubo de venteo en el esquema, pero tiene que tener un tubo de venteo. Eso también le expliqué la vez pasada. Un tubo de venteo es importante. ¿Por qué? Porque el agua esta, o sea, estos tubos de vacío que tienen un excelente rendimiento y es muy probable que hagan hervir el agua, ¿no? O sea, si, o sea, si tienen varios días y eso generalmente pasa, es más probable que pase en verano, donde el sol es más radiante, las temperaturas son más intensas. En ese caso, el agua se calienta tanto que puede llegar, empieza a hervir el agua. ¿M? Fácilmente. Eh, con el ingeniero Linares nosotros estamos terminando de hacer una maestría en la Universidad Nacional de Salta y el doctor que nos enseñaba, uno de los doctores que nos enseñaba, él tenía instalado un equipo de esto en Salta, que la radiación no es tan intensa, pero sin embargo, eh, este, buen día para los que ingresan. Sin embargo, en Salta, el doctor
él midiendo con equipo la temperatura del agua, él midió 100 grados. ¿Mm? O sea que es muy caliente el agua o sea, anda, por eso es que el rendimiento de los tubos de vacío es muy bueno. Por eso es que él, por ahí, el doctor él nos comentaba que, o sea, que medio que es inútil tratar de hacer termotanques, así que, probando, por ejemplo, con botella de plástico, porque el rendimiento de estos tubos vacíos es lo mejor. No, él decía que habría que probar, o sea, para hacer equipos similares, aparte encima la tecnología, los tubos vacíos los tienen los chinos. Digamos que ellos tienen la patente, nosotros no se puede copiar eso. Y es costosa, ¿no? Es costosa esa tecnología porque, no sé si recuerdan, yo le decía que los tubos de vacío son dos tubos de vidrio concéntricos. ¿M? Y este, en teoría el fabricante dice que resiste granizo. Yo le desconfío. O sea, si yo instalaría un equipo de esto, yo tengo instalado un equipo de esto en mi casa, yo le puse este, un- una, una tela para metálica encima de los tubos vacíos. Eh, Finita la tela, pero suficiente para resistir, por ejemplo, el granizo. Eh, Porque es limitado, o sea, granizos que sean chicos, es muy probable que nos rompan los tubos de vidrio, ¿no? Pero por ahí hay veces que no son tan chiquitos los granizos, entonces en ese caso los rompería los tubos, y los tubos son caros, más ahora. Con el tema dólar, esto está caro. Eh, Bien, entonces los tubos son dos tubos concéntricos, el tubo, uno dentro de otro, y el tubo que está en el interior, en la cara externa, está pintado de negro. ¿Para qué eso? Negro mate generalmente se lo pinta, es para obligar a que la radiación solar ingrese al tubo. ¿M? Y por un tema de efecto invernadero, ¿m? O sea, los rayos solares al pasar el primer tubo de vidrio quedan atrapados ahí. Eh, Esos rayos solares vienen con una longitud de onda y una frecuencia que al pasar el vidrio se modifica y eso le impide salir del tubo. O sea que la radiación que ingresa queda ahí nomás y queda rebotando a lo largo del tubo esa radiación y continúa ingresando más radiación y continúa calentando el agua. El agua circula por el tubo que se encuentra adentro y entre el tubo interno y el exterior está el vacío. ¿Mm? El vacío hace una suerte de, va a ser una suerte como los termos que nosotros usamos en la casa. No va a dejar que se enfríen, o sea, una vez que eso se calentó, lo mantiene. ¿Mm? Eh, bueno, entonces el agua se calienta y por un tema de termosifón, o yo prefiero decir más que un tema de físico, que es por densidad, el agua caliente, al ser menos densa, sube por los tubos y se acumula en el acumulador que se encuentra en la parte superior. ¿M? Y el agua fría que está en el acumulador baja, por el mismo tubo baja. ¿M? Se calienta y sube. Digamos que ese circuito lo va haciendo hasta que mientras existe el sol. ¿M? Y al hacer eso, por eso se calienta, sube, el agua fría baja y así va a ir aumentando la temperatura. ¿M? Hasta llegar, como les decía, empieza a hervir. Una vez que empieza a hervir el agua, el agua líquida pasa al estado vapor y se empieza a acumular ahí en el acumulador. Por eso es que tiene que haber un tubo de venteo, porque si no, existe el problema de que estalle ese acumulador. Entonces empieza a liberar vapor. Eh, Tampoco es bueno que
que lleguemos a esas situaciones porque eh, por tras del vapor empieza a liberar agua también sale y empieza a caer agua y esa es agua caliente que va a ir aflojando. O sea, si constantemente está haciendo ese problema, o sea, una que si existen personas cerca, se pueden quemar, ¿no? Otra que va a ir, va afectando la vida útil del equipo. ¿Mm? Entonces, ¿y qué hacemos en el caso de que todos los días me empiece a hervir el agua? Entonces, en ese caso, yo tendré que ir tapando los tubos, no todos, sino que tendré que ir probando. Bo- eh, eso va a suceder en el caso de que exista mucha radiación. ¿Mm? Generalmente ese problema va a ocurrir en verano. Entonces yo tendré que ir tapando, no sé, de a dos, de a tres tubos, a ver qué pasa. Hasta, hasta lograr que deje de hervir el agua. Esa sería una. Y la otra sería que tendría que usarlo, ¿no? En el caso de que yo no utilice, digamos que estos equipos no tienen botón de apagado. La única forma de apagar el equipo es tapar todos los tubos. Lo tapo con alguna lona, algo. Entonces, en ese caso, deja de funcionar el equipo y no acorto la vida útil. ¿Mm? Ahora, cuando vuelvo o sea, porque por ahí puede ser que nos vamos de vacaciones y el equipo queda, ¿ves? Entonces, en ese caso, se lo tapa. Cuando vuelvo, lo vuelvo a destapar. En el caso de que, a pesar de estar utilizando esto, me empieza a ventear vapor, en ese caso, yo ya tendré que ir tapando los tubos de a poco, ¿eh? Hasta lograr encontrar el punto en el que deje de ventear el vapor. ¿Qué otros problemitas más podrían pasar? Bueno, de acuerdo a, a cuál es el lugar donde nos encontremos, o sea, me refiero al lugar geográfico, ¿no? Eh, o sea, por ejemplo, en San Salvador o en Salta, no existe, es raro que se congelen las cañerías que ingresan y las que salen. Sería raro. Si bien hay veces, claro, acá me pregunta Rodolfo que tendría que haber un tapado automático. Bueno, lo que pasa es que eso no es, eso sería para el verano, ¿ves? O sea, no es que todos los días vamos a estar subiendo y bajando, ¿no? En el caso, por ejemplo, de verano, porque en invierno no tenemos este problema. Es raro que empiece a hervir el agua. Lo más probable es que sea en verano. Y en el caso de que no se esté usando, ¿no? O sea, yo creo que esas son las situaciones límite en que va a pasar este problema de estar del venteo, ¿no? Entonces, en el caso del verano sería, o sea, si no lo uso, se tapa todo, una sola vez subiría. Eh, ¿Qué pasa si ya lo estoy utilizando y lo mismo me sigue venteando vapor? Entonces, en ese caso, yo tendré que ir tapando. No, no es necesario tapar todo, porque si no tapo todo, no va a trabajar el equipo, sino que voy tapando de a poco. Este, yo tengo un amigo que vive en la ciudad de Salta y hay una parte, en la parte en Salta donde ahí le dicen es una villa veraniega eh, y ahí en esa zona en verano el agua le empieza a hervir y entonces, o sea, yo les recomendé que empiece a probar a tapar los tubos. Bueno, él fue tapando los tubos hasta que dejó de pasar ese problema. No recuerdo si me dijo que tapó cuatro tubos. O sea, los tubos son de acuerdo a la capacidad de los tanques, ¿no? En un tanque de 100 litros serían 10 tubos. ¿Mm? O sea, no sé, con tres tubos que tape, a lo mejor ya deja de ventear. ¿Mm? Bueno, entonces, le decía acerca del tema del frío, ¿no? O sea, uno de los inconvenientes de esto es que las cañerías de ingreso y de salida, en el caso de que yo le decía que Salta y Jujuy generalmente no alcanzamos temperatura muy fría.
Pero, por ejemplo, en Abrapampa, la vez pasada yo estaba por ahí y llegó a 21 bajo cero. Entonces, ellos están en lugares extremos, ¿ves? Entonces, ellos sí o sí eh, tienen que tener las cañerías de ingreso y de salida, tienen que estar aisladas de manera tal de no congelar, que no se congele, porque si no se va a congelar las cañerías. ¿M? Y si se congela, bueno, no va a trabajar el equipo. Es raro que se congelen los tubos porque, porque como le decía, eh, eh, dentro de todo el acumulador está aislado y va a quedar un resto de agua caliente. Y esa agua caliente va a impedir que los tubos se congelen. Lo que sí yo he visto en, eh, en una escuela rural cerca de Abrapampa, fuimos con el ingeniero Linares porque tenían pérdida el termotanque, ellos tenían un termotanque de 300 litros, o sea, eran 30 tubos, que sería más o menos en la foto que está acá a la derecha. eh, Son 30 tubos y existían pérdidas. Bueno, y ahí también hace frío. Y las cañerías de ingreso y de salida estaban, estaban congeladas. O sea, si se congela la de entrada, obviamente no va a bajar, el otro también se congela. Y en ese caso, eh, o sea, acá también viene el desconocimiento de las personas. eh, Esos, las cañerías de ingreso y de salida estaban tapados con lona. O sea que eh, todo eso era obvio que se iba a congelar. ¿M? Nos contaba la directora que se hacía una columna de hielo, desde el piso hasta el termotanque. ¿M? Entonces, con el ingeniero, eh, claro, me preguntan ahí si los tubos dependen de los litros que tenga, así es, por eso vienen un tubo, un acumulador por eso vienen de 100 litros, son 10 tubos. Uno de 300 litros va a traer 30 tubos de vacío. Eh, entonces, la escuela rural se llama Queta, queda cerca de Abrapampa, y entonces lo que hicimos, este, tuvimos que aislar los tubos de ingreso, o sea, la cañería, no los tubos, la cañería de ingreso al acumulador, eh, aislamos lo de ingreso y lo de salida, porque, o sea, al llegar, por ejemplo, a temperaturas de 21 grados bajo cero, es muy probable que también se quieran congelar la de salida, ¿no? Procedimos en la cañería de ingreso y de salida, aislamos las dos cañerías. Y bueno, y la directora, bueno, no, o sea, nos comentaba de que se dejó de congelar, ¿no? Es raro que un termotanque, me preguntan acá, ¿por qué explotan, teniendo tubo de venteo, por qué explotan los termotanques solares? Digamos que eso sería una situación rara, a menos que el tubo de venteo este, esté tapado, porque si mientras exista el tubo de venteo, o sea, es raro que explote, a menos que esté obstruido ese venteo, ¿no? Eh, por ejemplo, yo leí en San Salvador que la verdad que no sé qué hizo el que instaló el equipo, pero a mí se me hace que hay gente, estos tanques de reservas chicos, eh, el ingeniero Linares siempre me cuenta que él prefiere no instalarlo directamente, ya vamos a ver otras diapositivas donde se lo ve mejor, y directamente ahí, en ese tanque de reserva, directamente en el tanque de reserva, ahí coloca el tubo de venteo. Yo no sé qué es lo que hizo del caso que les quiero contar, que explotó el tanque. Eh,
el acumulador explotó. A mí se me hace que la persona debe haber tapado eh, la salida del tubo ese de venteo. Entonces ahí sí se empieza a acumular el vapor y llega un momento que la presión es tanta que hace explotar. Es raro que si teniendo tubo de venteo eso explote. Lo más probable es que se haya tapado el tubo de venteo, ¿no? Entonces en ese caso empieza a acumular vapor. Eh, es probable de que, o sea, ahora, ¿cómo puede ser que se tape el tubo de venteo? O sea, se me ocurre, eh, de acuerdo a dónde, en qué lugar se encuentren, lo que puede ser es que hayan tenido agua dura. Eso también le hablé yo del agua dura. En la parte de abajo van barras de magnesio, ¿m? este, o también lo llaman ánodo de sacrificio. ¿Por qué? Porque el magnesio, digamos que se sacrifica para este, que el agua dura no sea dura. El agua dura son sales que se encuentran en su interior. Y esa agua dura con el agua caliente forman costra. ¿M? Y se me ocurre que esas costras pueden haber tapado ese venteo, ¿no? Por eso es que tienen que tener esto, barra de magnesio, y la barra de magnesio lo que hace, reacciona con el agua dura, las sales que se encuentran en el agua dura. eh, Buen día para los que recién llegan. eh, en las barras de magnesio reaccionan con las sales que se encuentran en las sales, en las aguas duras, y evitan este problema, ¿no? Por eso, cuando nosotros cada 6 meses se recomienda revisar la barra de magnesio que se encuentra en la parte de abajo, eh, porque eso se va gastando, ¿no? Hay veces que uno destapa y no existe ya barra. ¿Mm? Sí, un poco estaba haciendo tiempo para los que recién todavía siguen ingresando, ¿no? Por eso es que todavía seguimos acá con la primera imagen. Bueno, continuemos entonces. Eh, bueno, acá está el tubo de vacío. Como colador, ajá. Acá estamos, está el tubo de vacío. ¿M? Acá está el tanque de pre-rellenado. Este es el que el ingeniero Linares, él cuando instala, él prefiere no instalar. Es- Existe una válvula. Ay, esta época, la garganta sufre un montón. La válvula de retención, esas válvulas lo que hace es o sea, las válvulas de retención sirven para que el agua circula en un solo sentido y no vuelva. ¿M? Depende de qué tipo sea la válvula. Hay algunas válvulas que son una esfera. Entonces, viene el agua, levanta la esfera y deja pasar, pero no puede volver. Cuando quiere volver, la esfera esa se baja e impide que vuelva el líquido, ¿no? Esas válvulas de retención tienen los equipos, ¿no? ¿Qué otra cosa tenemos? Son la válvula mezcladora termostática. O sea, ¿para qué es esa válvula? Esa válvula, el ingeniero Linares, él es el que instala estos equipos, por eso siempre lo voy a estar nombrando. Eh, él tampoco recomienda colocar esta válvula. O sea, con esto, ¿qué es lo que hace la válvula mezcladora? O sea, acá, como ustedes pueden observar, ve, hay un punto rojo y uno celeste. Por el rojo está entrando el agua caliente y por el celeste entra agua fría. Y esto se encarga de hacer la mezcla y ya directamente iría, por ejemplo, a la ducha. Eh, yo prefiero directamente, como yo utilizo estos equipos, yo prefiero que no tenga tampoco. Directamente la mezcla la hago yo en el baño, abriendo las canillas de la ducha, ¿no?
y lo pongo a la temperatura que yo quiero. ¿Mm? Con esta válvula, la válvula esta mezcladora, yo lo podría estar ya fijando, ¿ves? Pero esto es, yo pienso que es de acuerdo al gusto de cada persona, ¿no? Estos son, este, esto que está acá es la resistencia eléctrica. ¿Mm? Bueno, acá está el ingeniero Linares. Ah, acá tenemos un acumulador que está golpeado. O sea, mientras no haya roto nada adentro, o sea, no hay problema de que esté golpeado. Bueno, ahora acá están los distintos tipos de las instalaciones, ¿no? Dentro de las instalaciones, o sea, el plomo, las tuberías de plomo, eso está descartado ya de hace años. El que tenga tubería de plomo debería buscar la forma de sacarlo eso. Una, este, eh, las cañerías se van, o sea, el que tenga instalado todavía cañería de plomo debe tener pérdida por todos lados de su casa, ¿no? Porque con el tiempo, esas tuberías de plomo, se van haciendo finitas. Yo recuerdo que en la casa de mi viejo existían esas, eh, yo no sé si, por ejemplo, habrán 20 años, habrán estado esas tuberías, eh, y se empezó a mojar todas las paredes de la casa. Entonces vino un plomero y empezó, él nos dijo que teníamos que cambiar, empezó y estaban pinchados por todos lados estos tuberías de plomo. Digamos que ese sería un problema y el otro está el tema del saturnismo, ¿no? Que esa es una enfermedad que produce el plomo, ¿no? Están ingiriendo plomo, el que estaría, o sea, por años nosotros habremos estado ingiriendo plomo sin saberlo, ¿no? Digamos que el que todavía utilice estas tuberías de plomo debería descartarlas, ¿no? Eh, el cobre, o sea, es raro que existan, porque el cobre es carísimo, ¿no? Sí es probable que todavía este, las tuberías de acero galvanizado. Hoy en día generalmente todo es distintos tipos de plástico, ¿no? Este, lo ideal a la hora de hacer la instalación de las cañerías, lo mejor es termofusión. Eso no, o sea, no hay con qué darle, ¿no? Sale caro, sí, es caro, eh, pero este, eh, siempre va a ser lo mejor esto. ¿Por qué? Para evitarse dolores de cabeza futuros, ¿no? Una es porque, eh, o sea, tiene larga duración este tipo de instalación. ¿M? Es simple, no es tan complicada. Eh, Lamentablemente, bueno, sí, el costo sí es caro. Eso no hay con qué darle. Eh, bueno, hay distintos tipos de cañería de termofusión. ¿M? Vienen distintos tipos. Para agua fría, para agua caliente, vienen este, este, una serie de tipos de cañerías, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de herramienta vamos a utilizar? ¿Mm? Bueno, va a haber, vamos, o sea, para hacer este tipo de instalaciones, ustedes van a necesitar, ¿ve? O sea, de a poco se tendrán que ir comprando. ¿Mm? O sea, yo digo que eso es una inversión. No, o sea, no van a ir a instalar un equipo de este tipo de equipos y van a estar pidiendo las herramientas.
Esto de a poco tendrán que ir comprando. ¿Mm? O sea, van a necesitar una ruleta, una fresadora. Este, ahí está la máquina para hacer la termofusión. ¿Mm? Una cortadora de caño. ¿Mm? Las, esta raja para caños de PVC. ¿Mm? Pistolas de aire caliente. También son muy útiles. ¿Mm? Las rajas estrella. ¿Mm? Son una serie de de herramientas que me van a permitir hacer el trabajo más fácil, ¿no? Porque la idea de de toda esta herramienta es hacerlo más fácil el trabajo, ¿no? Bueno, a ver, existen accesorios opcionales para que vienen con el equipo. O sea, eso uno lo tiene que ir comprando. ¿Mm? Ese uno lo va a ir comprando. ¿Mm? Eh, y dentro de esos accesorios están, o sea, si yo compro el equipo, no viene la resistencia, la válvula termostática, que es la mezcladora de agua, ni el tanque de presionado. ¿Mm? Esas cosas no vienen. Eso yo lo tengo que comprar por aparte. Si yo compro el equipo, vienen los tubos, la estructura, el acumulador, hasta ahí llega. ¿Mm? Entonces, yo tendría, si yo quiero, compro el kit eléctrico, ¿sí? Que es una resistencia eléctrica de 200 watts más un termostato. Es muy necesario, ¿eh? Como les contaba, cuando no tengo sol. Acá está, después dice, ¿ve? Una barra de magnesio anticorrosiva. Esto es necesario para equilibrar la vida útil del equipo en muchos años, que es como que es la que yo le estaba contando de acuerdo a la barra, dice que sí viene incluida. Bien. Eh, más es sumamente importante por el tema de el agua dura, ¿no? La válvula termostática mezcladora de agua, ¿ves? No, yo, ahí tiene para adaptar a qué temperatura quiero que salga. Como le decía, ve, por un lado ingresa agua fría, el otro agua caliente, y la mezcladora esto lo ideal es para evitar alta temperatura. Pero como les decía, yo prefiero regular la temperatura directamente por ejemplo, en la ducha, ¿no? Hago salir el agua caliente y después lo voy buscando la temperatura ideal con el agua fría. Eh, para mí es mejor por el tema de, este, en el caso en el caso de invierno, yo voy a necesitar más caliente. Acá me preguntan, eh, el controlador TK8 es lo mismo que un termostato. Exacto. Controlador, sí. Ah, lo que pasa es que yo tengo opcional, o sea, esto yo lo vi instalado en una casa. O sea, yo ingresaba a la casa y ahí tenía, es una cajita, ¿m? Es una caja que donde tienen sensores para. Esos sensores a mí me indican la temperatura del agua en el tanque, ¿m? En el termotanque solar, me indican el nivel de agua que hay, ¿m? Y pueden, de acuerdo a los sensores que yo instale, ¿m?
es una pantalla electrónica. Este, todo esto es opcional. Digamos que es un lujo esto. Instala esto, tiene su aplicación. O sea, a mí me va a permitir saber si es que hay agua o no hay agua, la temperatura. Yo siempre que llegaba a la casa esta, observaba esas cosas, ¿no? En un día nublado, por eso a mí me interesaba saber qué pasaba en el caso de los días nublados, ¿no? Y si bajaba la temperatura. Es como yo le decía, hay veces que si está nublado, sí, un par de días, eh, es necesario activar la resistencia eléctrica, ¿ves? Por eso digamos que todo esto son accesorios que se pueden colocar, ¿no? Tiene otro tipo de cosas que se pueden, o sea, de acuerdo, colocando sensores, yo podré medir el nivel de agua, o sea, hasta dónde está llenado. ¿M? Por eso, todo esto es un controlador. Ah, el controlador TK8 es la pantalla esa, no es un termostato. ¿M? Ese controlador es una pantalla donde ahí va a estar, le va a indicar este tipo de cosas, ¿no? El nivel de agua, la temperatura, y tiene otro tipo de funciones, ¿sí? Yo te dije que era el termostato, no, no, no. Es una pantalla que vos lo instalas, por ejemplo, en tu comedor, ¿ves? Y entonces, si querés saber si está funcionando, qué temperatura tiene el agua, te lo va a indicar. Es una pantalla que se instala, vos la instalás en determinado lugar de tu casa y eso es para que no tenga que abrir la canilla y ver si está caliente el agua o no. ¿Mm? O si hay agua en el termotanque. Ahí te va a decir qué nivel tiene de agua. ¿Mm? Y depende qué otros sensores vos coloques, porque tiene varias funciones. A través, vos colocas el sensor y te va a indicar. Después está el tanque de presionado. ¿Mm? Bueno, entonces, existen los materiales a utilizar. Bueno, ahí están. Va a haber codo, cupla, ¿mm? este, T. ¿Mm? Todos estos son los materiales que yo voy a ir utilizando, ¿no? Para el tema de la termofusión, ¿no? Ahí están todos los materiales que yo voy a utilizar. ¿Mm? Codo de 90, ¿no? Unión doble. O sea, depende para qué lo que yo quiera. Acá están todos los tipos de sumamente importantes, ¿no? Llave de paso también voy a necesitar. Eso es para cortar el agua. Llave esférica. Ve, acá, en este caso, esta llave esférica sería, ve, por ejemplo, con mango metálico y de plástico. La diferencia de esto está en la plata. Como, y a veces, por eso lo barato sale caro, ¿no? Bueno, este, lamentablemente, esta parte sería para hacerlo práctico, ¿no? Eh, Acá está la termofusora, se coloca alcohol, ¿m? Hay que limpiar, hay que cortar, ¿m? Se mide, o sea, qué tramo quiero yo, para qué parte voy a utilizar. Se calienta la termofusora. ¿M? Todo esto es para hacer, habría que hacer una.
una clase presencial. Bueno, acá están una válvula mezcladora, el kit eléctrico. Otra cosa, esto, digamos, a ver, este, acá está el, el tanque solar, acá están todas las cosas que yo debería colocar, ¿m? Están las válvulas, ¿m? Están las válvulas, ¿m? Válvula mezcladora, están todo ahí, la altura, ¿m? Válvula de retención, ¿m? Tubo cilíndrico, ¿m? este, uniones dobles, llave de paso, todas esas cosas son las que yo debería instalar. Ahí está el tanque de reserva. Eh, bueno, paramos 5 minutitos para ir al baño. A ver, aquí hay una pregunta. Acá me preguntan, o sea, para el tema de los equipos, para la instalación de un equipo, aparte de saber armar el equipo, yo necesito saber, tener nociones de plomería, ¿no? Un poco de herrería también necesitaría saber por qué. Por ejemplo, si yo tengo techo de chapa, ¿se puede instalar? Sí, se puede instalar, pero va a haber que hacer una estructura para poder apoyar bien el equipo. Eso es herrería, tengo que tener nociones de herrería. La parte, todo lo que es la cañería, eso es plomería. Desconozco si en este curso le van a dar plomería. La- eh, o sea, eh, eh, yo pienso que, yo pienso que es muy complicado. Yo pienso que debería ser complicado dictar un curso de plomería virtual. ¿Por qué? Porque eso es, sí o sí, es una clase práctica. ¿Mm? Eh, el ingeniero Linares, él dicta curso de instalación y yo he acompañado en varios cursos de eso y sí o sí hay que hacer la práctica, porque no se puede, o sea, no se puede explicar, es más simple. ¿No? Desconozco si en este curso se va a dictar la parte de plomería. La verdad que desconozco. Acá me preguntan qué pasa si el tanque de reserva está muy elevado con respecto al termotanque solar. ¿Tendré algún problema? El problema que puede haber ahí es la presión. ¿No? O sea, a medida que, a medida que más alto, o sea, yo levante más alto el tanque de reserva, la presión que va a tener esa agua al bajar es mayor. Y puede haber problema en cuanto a la presión de las cañerías o el termotanque, ¿no? O sea, sí puede haber problema. El tema sería la presión. ¿No? A medida que yo más lo levanto, la presión es mayor. Eso ustedes se darán cuenta, por ejemplo, o sea, la presión del agua sale más fuerte. Exactamente, bueno, acá Rodolfo me dice que puede, o sea, el tema de la plomería es básico, es verdad, pero hay gente que nunca ha hecho nada de plomería, ¿no? Este, por eso es que, eh, o sea, si alguien tiene noción de plomería, o sea, es lo mejor, ¿no?
no es nada complicado, ¿no? Pero uno necesita ver cómo se hace, ¿sí? Para el tema de termofusión, o sea, uno necesita ver cómo se trabaja sin válvula mezcladora, me preguntan, ¿dónde está la válvula mezcladora? En ese caso, en ese caso, todo, o sea, no existiría, ¿ve? La entrada, esa cañería de agua fría no sería falta. O sea, todo ese tramo, si yo no tengo mezcladora, no necesitaría tener todo el tramo ese de válvula mezcladora, no me haría falta. La parte fría, entonces directamente yo tendría el agua caliente. El agua caliente me bajaría. Ingreso una cañería de agua fría hasta el tanque de reserva, una cañería, y ese tramo que baja, digamos que no sería necesario. Todo ese tramo donde está la válvula mezcladora, solamente entonces llegaría una cañería al tanque de reserva, hace todo el sistema, pasa por todo el termotanque y sale directo al baño, por ejemplo. ¿Mm? No tendría que estar ese tramo. Me están preguntando ahí qué pasa, cómo sería el esquema sin válvula mezcladora. ¿Mm? Claro, o sea, Laura, comprendo. Por eso, no es nada complicado el tema de plomería, pero sí, o sea, yo pienso que deberías tener noción. O sea, eso sí o sí hay que ver. Tienes una clase de prácticas. Claro, ve, acá Johnny me dice que si viene en una técnica, generalmente en una técnica, se ve ese tipo de cosas, ¿no? Por eso no solamente uno tiene que saber armar el equipo, sino que tiene que tener nociones de electricidad. Si yo quiero conectar la resistencia eléctrica, tengo que saber de electricidad. En la parte de las cañerías, eso es plomería. ¿Mm? Voy a necesitar saber de plomería. ¿Mm? Paramos 5 minutitos, así podemos ir al baño. En 5 minutos vuelvo. Bueno, volvemos de nuevo. Entonces, el controlador ese TK8, no sé si quedó claro. A ver, un momentito, volvamos para atrás. O sea, ¿qué es el controlador ese TK8? Como le decía, es una pantalla de inspección, eso. Es una pantalla. ¿M? Es una pantalla, es el controlador. Y a esa pantalla le llega la información de los sensores que yo debería instalar en el termotanque. ¿M? O sea, con ese controlador yo tengo información de qué tipo. Con ese controlador, que se llama TK8, este, yo puedo tener el nivel de agua que tiene, me va a indicar el nivel de agua que tiene el termotanque, eh, la temperatura, ¿m? O sea, tiene un montón de cosas para instalar. Otro tipo de información este, que yo pueda, o sea, de acuerdo a los sensores que yo instale. ¿M? Digamos que, o sea, dentro de todo esto, ese controlador sería un lujo, ¿no? Una que es caro. Es caro ese controlador, eh, pero si uno tiene la plata para comprarlo, está bárbaro. Yo he visto instalado en una casa eso. Yo no lo tengo en mi casa, por ejemplo,
Pero las veces que entro yo a la casa donde tienen instalado ese controlador, yo lo que hago es ver la temperatura porque me indica la temperatura que tiene el tanque, o sea, el agua a qué temperatura está, y me indica el nivel de agua que tiene el tanque. ¿Mm? Eso sería ya algo así como un lujo, ¿sí? Bueno, bien. Por eso, muchos de los accesorios que yo eh, voy a ir incorporando al termotanque va a depender de la parte económica. ¿M? Eh, por eso, a mí no, en una palabra, ¿ve? La mezcladora, ¿m? Esa mezcladora, o sea, a mí no me, yo no la utilizo. Prefiero yo mezclar el agua, ¿m? En el baño. Esta válvula mezcladora, ¿m? Prefiero yo, la válvula termostática, prefiero yo mezclarla en el baño. Por ejemplo, o sea, ¿cuál es la ventaja? O sea, en verano yo no necesito tanta agua caliente, ¿no? Por eso prefiero yo regulo la temperatura, ¿no? Más en esta época que uno necesita minimizar los gastos, pero como le decía, bueno, si tienen, si pueden comprarla y le interesa, bueno, eso ya es, para mí eso ya es gusto, ¿no? Y sobre gusto uno no puede opinar. Eh, entonces, o sea, ¿qué es lo que yo necesitaría? Este, digamos que esto sería lo mínimo, ¿no? O sea, acá las cantidades están hechas para, usando termofusión, las mínimas cosas que yo necesitaría serían esto. O sea, menos que esto no creo que haya. Este, cuatro llaves de paso, seis unión doble de tres cuartos, dos válvulas de retención, cuatro codos de fusión, de tres cuartos, de media y dos curvas de fusión. Todo este tipo de cosas es lo mínimo, ¿sí? Se pueden, o sea, de acuerdo, o sea, eso va a variar de acuerdo a cómo sea la casa, ¿sí? Cómo esté el techo. Acá me preguntan, dice, ¿cómo se hace con un calefón a gas? ¿Mezclas el agua en la ducha? Eh, este, con un calefón a gas, digamos que yo, es lo mismo, ¿sí? Perdón, ingeniero. Sí, Eh, es como se hace en un calefón a gas, que uno entra, el agua está caliente, y bueno, abre la canilla de agua fría y bueno, ahí ya lo mezclas. exacto, Algo exacto. sencillo. Sí, mi viejo sabía tener en su casa un calefón a gas y, o sea, abríamos el agua caliente y con el agua fría, buscábamos la temperatura que uno quería. ¿Mm? Acá, en este caso, por eso te digo una válvula mezcladora, a mí como que no me interesa, porque la mezcla la hago yo en el baño. ¿Mm? Este, no sé si me entienden. ¿Mm? Es igual que el calefón, ¿m? Que el calefón acá, tal cual. Bueno, todo.
esto, ¿ves? Continuamos, ¿ves? Siguen las cosas, ¿ves? 2 metros de caño de media, caño IPS fusión, 3/4, ¿ves? Todas estas cosas serían más o menos lo mínimo que yo necesitaría, ¿ves? Digamos que son los materiales con los que yo trabajaría, ¿ves? Por ahí puede ser que se agreguen algunas cosas, eso va a variar el tipo de techo que yo tengo, ¿m? Hasta dónde, eso también va a variar, ¿m? Porque hay una infinidad o sea, no se puede, yo no le podría decir, va a necesitar exactamente 5 caños de tal cosa, de 3/4, porque de acuerdo al techo es que va a variar esto, ¿no? Digamos que esto es un ejemplo, nada más, ¿sí? Por ejemplo, ves, si el termotanque va instalado en un primer piso, o sea, ya me varió todos los metros de cañería, ¿no? Acá tengo un esquema, ¿m? Eh, de las alturas, ¿ves? Y ahí están las cañerías, ¿ves? Cómo debería instalar, ¿ves? El nivel ¿ves? Del tanque, fíjense en acá, ve que acá no hay el tanque ese de reserva, directamente está el tanque, ¿no? ¿Ves? Y está el tubo de venteo. Yo así tengo instalado. Eh, el ingeniero Linares, él me contaba que él generalmente no pone ese tanque de reserva porque si se tranca, ahí existe el problema de que explote. ¿M? Entonces directamente, o sea, si yo tengo instalado, veo un tanque de 400 litros, difícil, o sea, ¿cuál es el problema de tener un tanque de reserva? Eh, El tanque, uno de los problemas que tiene el termotanque es qué pasa si, este, qué pasaría si yo tengo, eh, si no hay agua ahí en el tanque, ¿m? En el termotanque. Se puede haber vaciado por X motivo. Por ejemplo, en el caso de que corten el agua, ¿ve? Y se me vacía el tanque que tengo acá, donde está el pelo de agua, ¿qué? Se me vacía eso, se me vacía el termotanque. Cuando vuelve el agua, o sea, si estuvo todo el día calentando los tubos de vidrio y yo le ingreso agua, eso se va a reventar, los tubos de vidrio se van a reventar. Digamos que ese es un problema. Por eso generalmente es que una de las razones por las que ponen un tanque de reserva encima del termotanque es para evitar ese problema. Pero teniendo un tanque de reserva de 400 litros, es medio difícil que se me vacíe los 400 litros y se me vacíe 100 litros más del acumulador, ¿no? Son 500 litros. Puede pasar. En ese caso, supongamos que o sea, que haya un corte de agua de una semana, no sé, supongamos que en una semana se me vacíe el tanque de 400 litros, en ese caso yo debería tapar el termotanque solar para evitar que, o sea, ustedes saben, ¿no? Que el vidrio, la dilatación térmica, así se llama, o sea, cuando hay frío y calor, el vidrio tiene muy poca dilatación térmica, no se estira. Generalmente el hierro, un hierro, uno lo calienta, una barra de hierro, yo lo caliento y se va a estirar. ¿M? Y no pasa nada. En cambio, que el vidrio no tiene esa capacidad de estirarse. Por eso es que se quiebra. ¿M? Ese sería, ese sería un inconveniente. ¿M?
O sea, por eso, en el caso de que ustedes tengan un par de días o anuncien, por ahí anuncian, ¿no? Las compañías de agua que no va a haber agua un par de días por algún problema X, entonces en ese caso uno va a tener que estar controlando de que no se me vacíe todo el tanque para evitar el problema este. En el caso que sea el corte un par de días, entonces yo prefiero para evitar el problema debería tapar los tubos para que eso no esté caliente. Cuando yo esté seguro que ya está, vuelva a nadar el agua, se me llene el tanque, bueno, ahí sí lo volvemos a destapar y que funcione normalmente. Ahí está el tubo de venteo. Ahí están, ¿eh? Un esquema básico, ¿eh? Bueno, acá hay un esquema, ¿ve? De cañería de agua fría y caliente. Acá sigue el tema de los caños de plomo, que yo les recomiendo si ustedes todavía tienen, por ahí todavía yo veo en algunas casas que tienen, yo les recomendaría que hagan un esfuerzo y cambien toda la cañería de plomo, porque eh, este, una que si ya tiene, o sea, es muy probable que tenga muchos años de utilización, si hay plomo, porque eso, un plomero hoy no instala eso, ya directamente ponen los caños de PVC y hay un montón de tipos de caños, ¿no? Ahora está de moda la termofusión, así que están poniendo termofusión por todos lados ahora. El que tiene la plata, porque obviamente es más caro, pero andan bastante bien. Pero el plomo ya prácticamente es raro encontrar una casa con cañería de plomo. Y si la tiene, yo les recomiendo que la cambien, urgente, porque seguramente debe estar, tiene que estar pinchado, eso le debe estar mojando las paredes en algún lado. Eh, claro, acá Rodolfo me dice que ya no existen, pero ojo que por ahí yo todavía veo en algunas casas que tienen, por ahí todavía existen. No deberían haber, pero el que por ahí tenga, yo les recomiendo que cambie. He visto, por eso es que les digo, no deberían haber ya, pero por ahí uno se lleva sorpresa. Esta cañería de cobre, bueno, esto es un dineral, si va encima ahora en esta época que la gente está pasando necesidades, le llegan a ver una cañería de plomo, le van a robar todo el plomo, el cobre, perdón. Entonces, acá, bueno, acá hay una instalación con caños galvanizados, acero galvanizado. Este, bueno, acá está de nuevo esta misma diapositiva, se repitió. Ajá. Estos son caños de polietileno K14. Pues hay una variedad en el mercado diferente, diferentes tipos de cañería, polipropileno, hidro 3, andan bastante bien. Eso es para termofusión. Así más o menos ¿ves? Sería la instalación en el baño de las cañerías, agua caliente y agua fría. En un baño así deberían estar instaladas las cañerías. En teoría, bueno, esto nosotros no tendríamos, ¿no? Directamente, nosotros de la
del termotanque bajaría un caño, ¿m? Que se conecte al sistema este, ¿m? De agua caliente. O sea, debería ingresar a la ducha y de ahí distribuir o ya veríamos a ver por dónde. O sea, depende de la instalación. ¿M? Depende de la instalación, este, deberíamos conectar el agua caliente al sistema, ¿no? Esto es pro- polipropileno aluminizado, ¿eh? Pues hay una variedad enorme de tipo de cañería, ¿eh? Esto es con termofusión, ¿ves? Digamos que así sería la instalación, ¿no? Bueno, acá están de nuevo las herramientas que yo debería tener para hacer toda esta instalación. Esto sería ya para polipropileno aluminizado. De hecho, debería bajar una cañería que viene del techo y de ahí hago la distribución de agua caliente y agua fría. Bueno, a ver, no sé qué otro tema más. Bueno, a ver, no sé qué tipo de pregunta, a ver, no sé qué está quedando de duda. Una pregunta, ingeniero. ¿Sí? En caso que yo quisiera reemplazar, por ejemplo, un calefón a gas, reemplazar por un termotanque Sí, de lo que estamos viendo, ¿se podría utilizar la misma cañería que se utilizaba con el calefón a gas? sí, 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 O sea, con sí, la cañería que bajo del termotanque tendría que llegar a acoplarme a la cañería de donde cuando salía del calefón a gas. claro, claro. La salida o sea, estarías reemplazando el calefón por el termotanque. Sí, así tal cual. Sí, lo que sí habría que ver, este, habría que ver el techo, ese tipo de cosas, ¿no? A ver, o sea, cuál sería lo óptimo, ¿no? Habría que buscar el mejor camino. O sea, pero sí, prácticamente sería buscar, ¿ves? Dónde está la salida del calefón y ahí enganchar, ¿sí? Bueno, eso también dependería del cliente, porque puede haber clientes que digan, bueno, no, engancharle ahí nomás por motivos económicos. Exacto, Otros tal vez diríamos, no, yo quiero una cañería nueva, si estoy poniendo algo nuevo, quiero todo nuevo. está perfecto, tal cual, Tal así es, cual. sí, sí. Y a lo mejor, o sea, para mí lo mejor sería poner todo nuevo, porque entonces, o sea, vos elegirías el camino para mandar la cañería, ¿entendés? O sea, sería lo mejor para vos, porque vos buscarías el camino más corto, porque por ahí, eh, yo no sé si sería el camino más corto engancharte directamente al calefón. Por eso depende cómo sea la cañería, ¿no? Yo pienso que para mí sería lo mejor sería poner todo nuevo. ¿Mm? Sí, yo pienso que sí, porque así evitamos las curvas que puedo, los codos que podría haber, que yo pienso que Eso, eso quita, digamos, exactamente. un poco la presión del agua, ¿no? Y que hacerlo Claro, en forma más directa, con más presión. claro. Ve acá, Juan Carlos dice que hay que hacer un puente en el lugar del calefón, claro.
Por eso, para mí, lo mejor sería poner todo nuevo, porque vos vas a elegir el camino, ¿entendés? Uno elegiría el camino, pero en caso de que el cliente no quiera, bueno, está perfecto, entonces tendrías que buscar dónde es la salida de California y hacer un puente, como dice acá Juan Carlos. Acá me pregunta Johnny si el controlador TK8 funciona bien, o sea, sin el termotanque funciona, o sea, eso, el controlador, a ver, parece que no quedó claro. El controlador, digamos que es te brinda información nada más, ¿sí? No tiene nada que ver con el funcionamiento del termotanque, ¿estamos? Eh, Ese TK8 lo que hace es indicarte información nada más. Si es que vos tenés agua caliente, la temperatura te indica también la temperatura, es una pantalla donde va a estar esa información, ¿está claro? O sea, no tiene nada que ver con el funcionamiento, es solamente te dice si es que hay agua, si la temperatura es tanto, y, y había o sea, se pueden sacar más información que en este momento no recuerdo. Lo que sí a mí, o sea, yo me acuerdo porque es lo que a mí me interesaría saber, ¿no? O sea, cómo, si hay agua en el termotanque y la temperatura, de eso me acuerdo, porque era lo que a mí me interesaría saber. Pero yo sé que se le pueden poner otro tipo de sensores. Obviamente todo eso es más plata, ¿no? Es una forma de darle más funcionalidad al sistema, nada más, ¿no? Claro, claro, Información, claro, es para no estar uno, información. Eso es lo que te daría, nada más. ¿Sí? para no estar subiendo y bajando al techo y yo lo tengo ahí abajo y lo veo y me dice todo. Es para darle Exactamente, funcionalidad, nada más. claro. Que inclusive, o sea, por eso depende la plata, ¿no? Porque es caro ese controlador, es caro. Eh, si no, hay que hacerlo más simple y yo quiero saber la temperatura y abro el agua caliente y meto la mano, ¿no? Claro, ¿ves? Acá, Franco dice que lo tenés que conectar a la bajada que va al calefón, dice, ¿ves? Sí, sí. Por eso, esto ya abre un abanico de cosas que uno puede hacer, ¿ves? Pero yo, como decía, el tema va a ser el cliente, ¿no? Si el cliente quiere nuevas cañerías, está perfecto. Ahora, si el cliente dice, no, mira, conéctamelo nomás a la cañería del calefón, listo. ¿Mm? O sea, yo pienso que para mí sería más cómodo yo poner, o sea, que pone cañería nueva, porque yo voy a elegir el camino y de acuerdo a dónde instalé el termotanque, ¿no? Si yo no puedo, si me piden que me pegue a la cañería del calefón, entonces también ya me está limitando dónde tendría que poner el termotanque, ¿no? Muchos puntos por ver y analizar en ese momento. Sí, 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 sí. Por eso, eh, o sea, cuando yo voy a instalar un termotanque, o sea, tengo que ir al lugar y ver, a ver, dónde está cómo es el baño, ¿eh? Eh, dónde están, o sea, el termotanque, medir la altura, ¿has visto el esquema que yo mostré hace rato? Eh, Habría que ver el lugar, ¿m? Por dónde van a ir, por dónde van a bajar las cañerías, ¿m? Si es techo de chapa, entonces ya voy a tener que llevar una soldadora. ¿M? Por eso digamos que lo primero que yo tengo que hacer si tengo que instalar un equipo de esto es ir al lugar y ver, a ver, dónde lo voy a instalar, eh, teniendo en cuenta esto también del el sol, ¿no? Eso también no es menor, ¿no? Acuérdense que tiene que estar orientado al norte y, este, y,
debería buscar que no le dé sombra, ¿no? Porque eso también es otro tema, ¿no? Si por ejemplo, o sea, el sol cuando va pasando, por ejemplo, desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la tarde, supongamos que hay sol, eh, o sea, tengo sombra y bueno, no me va a calentar el termotanque. Yo tengo que poner en un lugar donde yo sé que va a tener sol desde que sale hasta que se pierde. Eso sería lo ideal. ¿Mm? Un estudio e investigación previa a la instalación. Exactamente. Eso es lo que deberían hacer. Deberían ir y ver, ¿sí? O sea, acuérdense, por eso, acuérdense que esto funciona con sol. Si yo tengo sombra y bueno, ya no le está dando el sol. ¿Mm? Acá me preguntan de la válvula termostática. O sea, sería muy útil, porque usted mencionó que si el agua está demasiado caliente va a ser imposible mezclar el agua fría. O sea, el agua, por ejemplo, si el agua está muy caliente, o sea, tendré que utilizar poca agua caliente. O sea, cuando yo esté en el baño, tendré que abrir muy poca el agua caliente y abrir mucho el agua fría. O sea, no es que no se puede, ¿no? Sí se puede. O sea, tendré que utilizar menor agua caliente. La cantidad de agua caliente es mínima, ¿sí? Generalmente eso pasaría en verano, ¿no? Si bien hay gente que en verano se baña con agua fría, ¿no? Pero no todos se bañan con agua fría, ¿no? Bueno, no sé qué otra inquietud tienen, alguna otra pregunta. Por eso la válvula mezcladora, eso se pone, por acá estaban, todos estos son accesorios opcionales, ¿ves? Por eso la válvula termostática, eso es opcional. Si yo quiero, bueno, la coloco. Ahí tiene para regular, a ver dónde había acá una diapositiva, donde yo podía ir regulando la temperatura. Por eso esto es opcional, ¿ves? Ahí más o menos le va diciendo, ¿ves? Yo quiero más agua caliente, más agua fría. Yo prefiero, pero ese es mi gusto, ¿no? Por eso no necesariamente todo tiene que pensar como yo. Yo prefiero regularla yo en la ducha, ¿no? Por eso, pero si uno no quiere, y bueno, le instala válvula mezcladora, eh, fijo yo qué temperatura yo quiero tener que me baje por la cañería, y bueno, esa es la temperatura que me va a bajar. ¿Estamos? Eso yo lo voy a ir regulando. ¿Mm? Por eso yo prefiero yo hacer la mezcla. ¿Ah? Y eso se lo puede hacer en el baño. ¿Mm? Bueno, no sé qué otra pregunta le va quedando. Si no, yo creo que vamos parando ya por hoy. Hasta acá. No sé si tiene alguna otra inquietud. ¿Mm? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Hasta Ingeniero, acá tengo yo. con relación al toma eléctrico para ¿Sí? el uso de la resistencia eléctrica, ¿en qué lugar se lo sitúa en el termotanque? En la parte de abajo. Fíjate, mira, a ver, voy a ver si lo puedo ampliar para un cachito. Fíjate acá dice, mira, resistencia Sí, sí. eléctrica, va en la parte de abajo. Ah,
así cerca nomás de la entrada de la del resistencia. acumulador, Claro, del acumulador, del claro. tanque, en la parte de abajo, Mm, eso entra rosca. ¿Mm? Tiene un roscado, vos mm, lo ingresás la resistencia, ¿Mm? Lo sí. instala y después, bueno, tenés que tirar toda, tenés que hacer toda la instalación eléctrica, ¿no? Claro, aparte tendría que ser un toma corriente muy especial, ¿no? Para intemperie, una forma de decir. Eh, o sea, no debería, o sea, vos deberías instalarlo en un lugar donde no, donde, o sea, donde no le dé el agua, ¿no? O sea, bueno, ahí arriba, no, pero me refiero a la llave, ¿no? O sea, la llave con la que vos, o sea, ¿cómo o sea, voy a hacer la instalación y vas a tener que poner una llave térmica. O sea, cuando vos quieras usar, subir la llave, esa llave debería estar en un lugar donde no haya agua. Por ejemplo, puede estar afuera del baño, ¿eh? Entonces, vos querés, yo así tengo instalado, fuera del baño, en la pared, yo quiero calentar, o sea, depende el día, yo quiero calentar con la resistencia, subo la llave y bueno, que caliente, después voy y la bajo. No está a la intemperie la llave. Los cables sí puede ser que estén a la intemperie. Claro, después me preguntan acá si el termotanque de placa plana no tiene venteo o no. A ver, después me preguntan acá, a ver dónde anda la altura del termotanque. Espera, bueno. Ah, espera. Generalmente 1,75 m tiene la altura del termotanque. Eso sería generalmente, de acuerdo a la empresa que armó el equipo, ¿no? Yo pienso que en general debe tener esa altura, ¿no? Aunque existen muchas normas que es probable que exija que la altura sea 1,75 m, ¿no? Esto está normalizado, o sea, este, yo creo que la altura del termotanque del piso hasta arriba del acumulador tiene que tener 1,75 m. Bueno, ¿vamos terminando? ¿O todavía queda alguna duda? ¿Mm? Bien, bueno, vamos quedando entonces. Nos estaremos viendo en la próxima. ¿Mm? Ah, no sabría. Acá me pregunta si va a haber clases presenciales. La verdad que desconozco. Eh, averiguo para la próxima. ¿Mm? Y eso también yo quería preguntar, ingeniero, ¿dónde y cuándo va a ser las clases presenciales? O sea, la clase de práctica, creo que es una sola. Ah, no sabía yo. Pero acá sí o sí hace falta una clase presencial. Desconozco Es que cuándo va a sí, ser. sí Le es averiguo. la práctica prácticamente, Sí, sí, la práctica profesionalizante, como se la llama. claro. Sí, sí, sí. Sí.
La verdad que desconozco. El ingeniero Linares siempre arma, o sea, clase práctica. A él le encanta ese tipo de cosas. Porque ahí termina, o sea, digamos que ahí termina de quedar claro esta teoría. Por eso, eh, estos cursos así de teoría, es medio complicado porque no termina de cerrar. En cambio, que cuando el profe Linares, él hace que ustedes arman el equipo. Y ahí se van sacando las dudas. O sea, el que nunca vio cómo armar, aparte parece simple, pero no es tan simple, ¿no? Cuando ustedes vean la caja que están todas las piezas así desarmadas, es como un rompecabezas, ¿no? No es tan simple, ¿no? Incluso hay veces que con el mismo profe, por ahí viene él trabaja con determinada empresa y si viene algún equipo diferente, este, cambian incluso la forma, ¿no? Tenemos que estar un rato ahí viendo cómo van las piezas, ¿no? Bueno, le averiguo, para la próxima. Hasta luego, que tengan un muy buen día. Hasta luego, ingeniero, hasta luego. Hasta luego.